una receta, unas galletas al estilo de mi madre. Son muy sencillas, con mantequilla, huevo y harina y poco más. No te pierdas ningún detalle y conseguirás esta galleta crujiente y deliciosa. Para conseguir estas galletas tienes que seguir todos mis pasos. Te dejo los ingredientes con las cantidades al final del vídeo. ¡Empezamos! El primer paso será poner la harina en un cuenco, incorporar el azúcar, poner la levadura química de pastelería, un poco de canela que le da ese toque diferente y con las manos limpias vamos a mezclarlo todo, poco a poco. Una vez listo, incorporamos la mantequilla en pomada, es muy importante el huevo y mezclamos. La mantequilla en pomada es cuando está a temperatura ambiente, con dejarla un par de horas fuera de la nevera será suficiente. Como veis se deshace fácilmente, vamos mezclándolo poco a poco con la mano. Si tienes una amasadora o un robot de cocina puedes hacerlas en el robot, se será más fácil, a mí me gusta hacerlo a mano. Mirad, ya casi lo tenemos todo bien integrado, por lo que vamos a poner la masa sobre el mesado ya limpio y amasamos como estás viendo. Mirad qué pinta tiene esto, está muy blanditas y ahora lo dividimos en dos. Formamos unos rulos como estás viendo con las manos, no me digáis que no es una receta muy sencilla. Y lo mejor son lo sabrosas que están estas galletas de mi madre. Ahora pasamos a mi parte favorita, que será poner el azúcar moreno. Alrededor ponemos un poco de azúcar y ahora vamos a estirarlas. Como estás viendo en el vídeo, con la ayuda de la palma de la mano, le damos unas vueltas, lo que hace que quede una costra diferente por fuera. Y al hornear quedarán crujientes. No me digáis que no os encantan estas galletas. Muy atentos a este paso, que es meter las galletas en la nevera. ¿Por qué? Necesitamos que estén frías, con una hora será suficiente. Pasado ese tiempo, vamos a cortar las galletas, como estás viendo ahora mismo en el vídeo. Lo bueno de estas galletas es que luego las puedes guardar en una caja cerradas un par de días. Colocamos ya las galletas en la bandeja, con papel de horno para que no se peguen. Ahora nos vamos al horno, que ya está caliente, muy importante. 200 grados, unos 12 minutos aproximadamente. Depende de cada horno. Retiramos y ya tendremos nuestras galletas listas para degustar. Si te ha gustado esta receta de galletas, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, dar un like y compartir con todos tus amigos. Y ahora llega el mejor momento, vamos a probar nuestras galletas. Están buenísimas, tenéis que preparar esta receta tan sencilla y con un resultado fabuloso.